La médula espinal es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteroposterior, localizada en el conducto vertebral, y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios, comunicando el encéfalo con el cuerpo, mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro; y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Les hablaré sobre la sustancia gris. Esta constituye la parte central de la médula espinal y está formada por los somas o cuerpos neuronales. La sustancia gris tiene una forma que recuerda las alas desplegadas de una mariposa, con cuatro prolongaciones o astas. Las astas anteriores son cortas, las posteriores son más largas. En la sustancia gris se efectúan las conexiones entre neuronas sensitivas y motoras por medio de neuronas intercalares. La sustancia blanca ocupa la parte externa de la médula espinal y está compuesta por axones de neuronas. Es de color blanco por la vaina de mielina que recubre los axones de estas neuronas conductoras, de impulsos ascendentes hacia el encéfalo o descendentes hacia los órganos. Tanto las vías ascendentes como descendentes entrecruzan en el bulbo raquídeo, por lo que el lado izquierdo del cerebro gobierna y recibe sensaciones al lado derecho del cuerpo y viceversa. Las vías sensitivas, o también llamadas ascendentes, son canales que comunican diferentes partes del organismo con la médula espinal, con la idea de llevar la información sensitiva a su lugar de destino en la corteza cerebral. El sistema nervioso central, para poder cumplir con sus funciones de recibir y transmitir señales eléctricas, necesita de la médula espinal y de neuronas especializadas que se encarguen de ejecutar correctamente la tarea. Esas neuronas se agrupan en dos vías principales, las cuales son conocidas como vías motores y sensitivas. ¿Dónde se originan y terminan las vías sensitivas? Las vías ascendentes llevan información sensitiva desde músculos, piel y diversos órganos, hasta pasar por la médula espinal, donde se dirigen a su lugar de destino en los centros superiores. Por eso, dependiendo de la vía y de la función que tiene cada una, vamos a encontrar un recorrido diferente. Tracto espinoreticular: recolecta la información de dolor, que se localiza en las vísceras y en los diversos tejidos, y la transmite al tálamo, hipotálamo y al sistema límbico. Tracto espinocerebeloso: esta vía, a diferencia de las otras, envía aquellas informaciones que son inconscientes, por lo tanto no pasan por el tálamo, sino que llegan directamente al cerebelo. Tracto espinotalámico. Recoge la sensibilidad dolorosa, los cambios en la temperatura, la presión y la información táctil no discriminativa. Luego sube por la primera neurona hasta llegar a la médula espinal. Después se decusa y se une al lemnisco medial para llegar al tálamo y posteriormente a su lugar en la corteza sensitiva. Las fibras que conducen la sensibilidad posicional y vibratoria ascienden ipsilateralmente con organización somatocópica. Las fibras de segmentos más inferiores se colocan más mediales, por orden medial lateral como sacras, lumbares, torácicas y cervicales, y sin interrupción sináptica, por los cordones posteriores ipsilaterales como el fascículo grácil o de Gol, y cuneiforme o de Burdach, hasta su estación de relevo de estas sensibilidades en los núcleos de los cordones posteriores como gracilis, medial y cuneiforme lateral en la parte baja del bulbo raquídeo. Encontramos el tracto espinotectal, que recoge los estímulos visuales y espaciales de los ojos, la cabeza y tronco,
para llevarlo al colículo superior del mesencéfalo. También encontramos el tracto espino-olivar, que recolecta lo relacionado con el movimiento y lo lleva hasta la oliva inferior. ¿Qué función tienen todas estas vías sensitivas? Estas vías, para poder enviar la información somatosensorial, necesitan de dos tractos especializados, los cuales son la vía lemniscal medial, que corresponde al cordón medular posterior, y la vía espinotalámica, que se refiere al cordón medular ventral lateral. Entonces, estas vías son las encargadas de transmitir las siguientes funciones. Como primera, la sensibilidad dolorosa; después, tacto no discriminativo; también el dolor sordo y lento, la temperatura, la presión, la propiocepción, los estímulos que desencadenan reflejos visuales, espaciales y arco reflejo, y la sensibilidad inconsciente, que proviene de los tejidos musculoesqueléticos. ¿Qué lesiones afectan a las vías sensitivas? Como estas vías son derivaciones y forman parte de la estructura de la médula espinal, cuando alguna porción del recorrido se ve alterada por lesiones internas o externas, podemos encontrar afectación tanto de las vías motoras como de las vías sensitivas, ya que ambas trabajan juntas para poder transmitir los estímulos a todas las partes del organismo. Esas lesiones pueden ser traumáticas, producto de accidentes de tráfico, caídas o heridas penetrantes, o también pueden ser por factores internos, como ocurre con los tumores y en la estenosis del canal medular. En cualquiera de los casos, vamos a encontrar que la persona presenta alteraciones motoras y sensitivas por debajo del nivel de la lesión medular, los cuales pueden ser con características completas o incompletas. Las vías descendentes o las vías motoras, como su nombre lo indica, son canales nerviosos que pertenecen a la médula espinal y que tienen la función de transmitir solo la información motora que proviene de la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. La médula espinal es una estructura alargada con características nerviosas que tiene la función de enviar y recibir tanto la información sensitiva como la motora, que provienen de las diversas zonas del cuerpo humano, pero para poder cumplir con estas funciones necesita de uno de los canales especializados llamados vías motoras y sensitivas. También son llamadas vías descendentes por salir de los centros superiores de las extremidades, cabeza y cuello, donde se originan y terminan las vías motoras. Los canales descendentes son 6 diferentes tractos que se originan todos en varias partes de la corteza cerebral y el tronco encéfalo, pero que tienen un lugar de destino distinto, el cual depende de la función que cumple. En las vías descendentes encontramos 6 tractos. Yo les hablaré de 3 de ellos. El primero es el córtico espinal, o también llamado piramidal. Se origina en la corteza motora primaria y viaja a la médula, para luego llegar al tronco, las extremidades superiores y las inferiores. Además, la vía piramidal también posee un tracto córtico-nucleares, que tienen como punto de llegada los pares craneales. El segundo tracto es el tracto rubroespinal, que salen del núcleo rojo en el mesencéfalo y llegan hasta las extremidades y el tronco. Como tercero, el tracto tectoespinal. Este se origina en el colículo superior, al igual que el mesencéfalo, hasta llegar a los ojos, cabeza y cuello. Tracto vestibuloespinal. Sus núcleos salen del tronco del encéfalo hasta llegar a los músculos de los miembros inferiores y el tronco. Tracto reticuloespinal. Se derivan igual del tronco encéfalo, pero de la sustancia reticular, para luego llegar a trabajar en la locomoción. Tracto rafespinal. Se origina en la médula oblongada
específicamente en el núcleo del RAFE y llega a la médula espinal. ¿Qué función tienen las vías motoras? Como todos los tractos mencionados, se derivan de diferentes zonas y llegan a otras muy diferentes. Cada una tiene una función especializada. Por ejemplo, la piramidal es la vía principal del movimiento. Luego, la rubroespinal actúa controlando el tono de los músculos. Asimismo, el recto espinal trabaja en los reflejos visuales y espaciales. Luego, el vestíbulo espinal hace que los músculos y otras estructuras controlen la gravedad. Después, el retículo espinal, además de intervenir en el control de la postura, también realiza funciones en el sistema circulatorio y respiratorio. Finalmente, el RAF espinal es el único que se encarga de modular parte de la información sensitiva. Estos canales, para poder funcionar, necesitan de neuronas con axones especializados que transmitan la información correctamente. ¿Qué lesiones afectan a las vías motoras o vías descendentes? Bueno, ya que este sistema está compuesto de diversos canales, cuando alguno se vea afectado, lo primero que se generará serán alteraciones en el movimiento. Además, encontraremos que de acuerdo a la vía alterada, la persona podrá tener alteraciones para responder a los estímulos visuales y espaciales. Se tendrán cambios en el tono muscular, dificultad para mantener la gravedad, controlar la postura, la locomoción y además la modulación de la información sensitiva también puede verse alterada. Estas alteraciones de los tractos motores pueden ser productos de las lesiones internas, como ocurre en el accidente cerebrovascular, o por factores externos en los cuales se afecta alguna parte del trayecto de la vía.